Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí, por permitirme estos encuentros semanales que tenemos ustedes y yo, donde tocamos distintos temas, ¿no? Y hoy un tema que quiero tocar con ustedes. Los que me siguen, los que me acompañan, recordarán que el año pasado yo hablé de la importancia de tener un plan económico, de la importancia de que los gobiernos tengan su plan económico, su plan de gobierno, pero sobre todo el plan económico. Bueno, ustedes sabrán que hoy en día algunos países no tienen su plan económico y el Fondo Monetario está pidiendo, por ejemplo, a Argentina, el plan económico, cuál es el rumbo. Evidentemente, o no lo tienen o lo tienen muy escondido. Yo no soy economista, obviamente, pero ya el año pasado les comenté sobre la importancia del plan. Yo me informé con asesores en economía, hablando de estos temas, y me explicaron la importancia de tener un plan económico y que tarde o temprano el Fondo Monetario lo iba a pedir. Bueno, llegó el momento, están pidiendo el plan económico, que no se sabe cuál es. Así que, si yo no soy economista y lo sé desde hace un año, me imagino que el gobierno lo tiene que saber y los asesores lo tienen que saber mucho más. Quizá lo tienen, pero no se sabe. Bueno, es hora que lo pongan, ¿no?, en la mesa para que la gente y para que los del Fondo Monetario, los que tienen los acreedores realmente, puedan saber cuál es el plan, que es muy importante, porque no nos podemos manejar en un gobierno, incluso en una familia, sin un plan económico. Dentro de una familia todos tenemos que tener un plan económico de cómo manejamos los ingresos, los egresos. Si no, no funciona. Si uno no sabe que gana 10 pesos y gasta 20 o puede gastar 5, no funciona nada. Bueno, todos necesitamos un plan. Por otro lado, quiero hablarles de la inflación, que es un problema mundial, diría yo, en este momento, porque países, por ejemplo, como Estados Unidos, un país que nunca tuvo inflación, o por lo menos hace muchísimos años que no tiene inflación, en este momento está teniendo el 6% de inflación anual. Claro, ustedes dirán, anual, 6% anual, realmente es para muchos países algo irrisorio. Pero para Estados Unidos, que no están acostumbrados a eso, realmente es grave, es preocupante, porque eso se traduce a los precios, a la parte de alimentos, a la parte combustible. Entonces el americano está preocupado porque no está acostumbrado a eso. Ustedes recordarán también la frase famosa de "es la economía, estúpido", que alguna vez dijo el expresidente Bill Clinton. Y sí, a quien yo tuve el honor de conocer, sí, es la economía. La economía es lo que maneja el país, es lo que, por supuesto, la educación, la seguridad, la salud, pero la economía es algo fundamental. Entonces hay muchos gobiernos que han perdido por ese tema. Por otro lado, por ejemplo, en Brasil, ustedes saben que el gobierno de Bolsonaro está muy mal en las encuestas, es un gobierno de derecha, pero está mal, está cayendo en las encuestas día a día, ya sea por la economía, ya sea por la pandemia, realmente la gente está desconforme. Entonces, creo que el gobierno de Bolsonaro está dando un rumbo, un cambio a su política y está dando plata a la gente, repartiendo mucho dinero en este momento, devalúa la moneda, crea inflación con esto y está repartiendo mucho dinero, con lo cual se está pasando para ser un gobierno, digamos, populista. Claro, esto a Brasil lo beneficia
porque mucha gente quiere ir de turista, porque puede intercambiar productos con otros países, porque puede manejar la economía muy bien. Pero el único que beneficia es a Brasil, porque los países de la región, ya sea Argentina o el resto de la región, con este tema se van a ver muy perjudicados. Ustedes saben también que la mayoría de los productos que consumimos, ya sea en Argentina o en el resto de la región, son de origen brasilero. O sea, desde la pasta dental, desde el shampoo, la crema, todo es origen brasilero. Entonces, con este tema de la devaluación, van a faltar productos, va a haber desabastecimiento, vamos a tener que pagarlos mucho más caros. Bueno, realmente esto no beneficia a la región. Entonces, ahora justamente es mucho más importante que países como Argentina, Uruguay y el resto de la región tenga su plan y que tome las medidas muy ciertas, muy claras para no padecer, porque si no, en un tiempo más vamos a tener una inflación mucho más grave en países como Argentina, ¿no? En donde el dinero cada vez alcanza menos y la inflación va a ser mucho más grave si esto sigue pasando en Brasil. Con lo cual tampoco va a venir mucho turismo, porque si bien por el tema del dólar conviene, pero también si tienen que los turistas hacer algún tipo de negociación primera o tener una bimoneda o de cosas que a lo mejor no están muy claras, realmente nos va a perjudicar. Recuerden que el turismo es una fuente de ingresos a todos los países. Por otro lado, les quiero contar una buena noticia, vamos a algo bueno para todos los argentinos y que la vacuna rusa, que también les dije yo hace unas semanas o un par de meses, la vacuna rusa ya fue aprobada en Europa. Con lo cual, los argentinos, para los colombianos y para los peruanos que tengan la vacuna rusa, ya vamos a poder entrar a Europa sin problemas. Falta que la permitan en Estados Unidos, que yo creo que en cualquier momentito la van a permitir, porque recuerden que el turismo es importante para todos los países. Y realmente los turistas argentinos, brasileros, bueno, son muy gastadores. Así que eso sería maravilloso que se termine de aprobar, pero ya saben, si van a Europa, los argentinos que tienen la vacuna rusa pueden ir tranquilamente sin problemas y pueden entrar con esa vacuna. Así que una cosa buena. Bueno, ¿qué más les puedo decir? El tema de las marchas, el tema de las protestas, todas esas cosas las vamos a dejar para otro momento porque realmente queremos hablar de cosas más lindas, ¿no es cierto? Entonces, creo que todos, cada uno de nosotros, tenemos que tener un plan, tenemos que tener nuestro rumbo, nuestro destino programado. Después se van cambiando las cosas, pero es necesario el orden. Ustedes saben, como siempre yo digo frases del maestro Mokichi Okada, el orden es fundamental. Hasta en la naturaleza se respeta el orden. Entonces, respetemos el orden de nuestra vida y tratemos de estar lo más organizados posibles. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Los quiero mucho, no me dejen sola y nos volvemos a encontrar la próxima semana con más novedades y, sobre todo, aquí, ustedes y yo en este encuentro especial, como siempre les digo. Los quiero mucho, no me dejen sola. Este besito es para ustedes.